¿Qué tal? Yo soy César Benedicto Callejas y esto es La Pasada de Lista en Cisterna de Sol. 10 libros para hablar sobre Ucrania. La situación bélica en Ucrania nos ha golpeado a todos en lo más profundo de nuestra conciencia. Pensábamos que habíamos pasado ya por esto y los pretextos territoriales que se esgrimieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial vuelven a salir a flote. La mejor manera de comprender es leer, entender el fenómeno, pero sobre todo solidarizarnos con el pueblo ucraniano, con la paz y sobre todo con la tranquilidad que solo puede darnos el conocimiento de la cultura. Perversión de Yuri Andrujovich. Una novela hilarante, una novela que nos cuestiona sobre las costumbres occidentales y sobre la decadencia y el caos de nuestro mundo occidental a los ojos de una especie de Orfeo ucraniano que se pasea por el carnaval de Venecia. Un encuentro con la vida, un encuentro también con los ideales y con la fantasía que nace de este encuentro entre Occidente y Oriente. Doce anillos de Yuri Andrujovich. El viaje iniciático de reconocimiento de un fotógrafo austriaco que regresa a Ucrania para encontrarse con sus orígenes galicianos. Un encuentro con el pasado a través de la mirada del fotógrafo que ve en la realidad las huellas de un mundo que fue y que sin embargo sigue persistente en su memoria y en su carácter. Una llamada de atención sobre la historia, pero más aún sobre la concordia entre el pasado, la memoria, para escribir la historia no solamente de los vencedores, sino también con los vencidos. Armand el vampiro, de Anne Rice, novelista norteamericana dedicada sobre todo al tema vampírico, que nos narra este vampiro de origen ucraniano y que se desarrolla entre los Estados Unidos y Ucrania, llevando una serie de renovaciones del género vampírico. Anne Rice, esta gran novelista de terror, nos tiende puentes para comprendernos mejor, pero sobre todo para vivir la emoción de una muy buena novela de terror. La Guardia Blanca, de Mikhail Bulgakov. Mikhail Bulgakov, uno de los más grandes escritores soviéticos, nos da en esta novela una mirada a Kiev, la madre de todas las ciudades rusas, como se le conoce. Una mirada histórica, sí, pero también sobre el ímpetu de la nacionalidad ucraniana, sobre esta manera en que durante mucho tiempo la propia literatura y la cultura ucraniana estuvieron sometidas al rigor soviético, rusificándola. Y en el fondo es que Kiev es el origen de Rusia. Pero más allá de eso, hay un encuentro de palabras y un encuentro de voces y de imágenes que nos hacen pensar en que el mundo evoluciona y que si algo nos tiene que mantener unidos es el respeto por la paz y el respeto por los demás pueblos. La Venus de las Pieles, de Leopold von Sacher-Masoch, un libro que pretendió emular las glorias de la comedia humana de Balzac, que no alcanzó a culminar, pero que sin embargo este libro dedicado al amor carnal, al amor sensual, pasa por muchos límites, se ubica en Ucrania y nos da a conocer las exquisiteces del amor en Oriente y también el encuentro y la soledad de los seres humanos que son abandonados. Una novela que no se puede pasar por alto, constituye sin duda parte muy importante de la historia cultural de Occidente. El reparador, de Bernard Malamud. Malamud, que es un judío afincado en los Estados Unidos, proveniente de la región galiciana, de la región ucraniana, recuerda sus orígenes y tiende puentes también, una vez más, abriendo ventanas hacia la mirada de su pasado, para comprender la gran violencia antisemita que vive su tiempo y darnos cuenta del carácter humano y de los profundos lazos que se tienden entre culturas para hermanarnos y para ayudarnos a comprender que el otro es lo mismo que nosotros mismos, solamente que del otro lado del espejo. Taras Bulba, de Nikolai Gogol. Gogol representa una de las influencias fundamentales dentro de la literatura ucraniana, sometida en mucho tiempo a la literatura rusa. Este ciclo mítico de los orígenes ucranianos y que por lo tanto de toda la influencia y de toda la zona cultural rusa queda reflejado en esta novela de cosacos y de aventuras
en la pluma magnífica de Gogol, un pintor con palabras de las más impresionantes aventuras, de las más impresionantes batallas, una novela que nos llena el alma de aquellos recuerdos de la vieja literatura decimonónica que hizo la época dorada de la literatura rusa. Las aguas de Manhattan, de Charles Reskinov. Charles Reskinov es, igual que en otros casos, uno de estos exiliados, migrantes de la Ucrania judía que dio vida al mundo ashkenazí durante muchísimos siglos. Porta sus memorias hasta Nueva York y se hermana con otras novelas, como Llámalo Sueño, de Henry Roth, donde la memoria de sus antepasados juega con este mundo de modernidad y de libertades en que es muy difícil encontrarse y que sin embargo lo logra a través del empeño, a través del entusiasmo, a través de la alegría de haber sido salvado y de tener toda una vida por delante. Muerte con pingüino, de Andrei Kurkov. Kurkov, un escritor ucraniano de los pocos que han sido traducidos al español. Debo decir que la confección de esta lista se encontró no solamente con el gran poderío imperial ruso, soviético sobre la cultura ucraniana, sino también en nuestro escaso interés por las letras ucranianas. Habría que abrirnos estas puertas y estas ventanas. Kurkov nos presenta una imagen fantástica, una imagen kafkiana casi, sobre un escritor arruinado que está sin un centavo y al que ha dejado a la novia y que sin embargo se enfrenta con la idea de consolarse a sí mismo y de encontrar un camino donde ha aparecido un pingüino, que es ahora quien depende de él y que le da una justificación para seguir adelante. El becerro de oro, de Ilya Ilg y Yevgeny Petrov. Dos escritores soviéticos que narran una historia de corrupción y aventura dentro de Ucrania en plena era soviética. Una manera de denunciar los vicios de Occidente y también dar un mea culpa sobre las burocracias soviéticas. Da cuenta de esta penetración cultural y de este ambiente distinto que fue la Unión Soviética, que da mucho que pensar y que da mucha literatura que correr. La manera en que ambas culturas se congregaron en un ideal comunista y que al final del día no borraron las distancias culturales, en cuya diferencia se encuentra desde luego una riquísima y una gran y poderosa literatura. Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. Un retrato descarnado de los sobrevivientes y de las víctimas del accidente nuclear de Chernobyl, ubicado en Ucrania, que es ahora también parte de la tensión bélica, un lugar vedado por su contaminación y que nos da el ejemplo y el monumento a nuestros propios errores, a la propia ambición, estupidez humana, que ahora, en un conflicto bélico, queda todavía más a la vista. Yo soy César Benedicto Callejas y esto fue La Pasada de Lista en Cisterna de Sol. Un minuto un poco más para hablar de Ucrania. En este momento, lo que más debería preocuparnos es nuestro llamado a la paz, entender la libertad de los pueblos, el nacimiento y la comprensión de las culturas, porque todos tenemos un lugar en el mundo. Lo que no tiene cabida es la destrucción y la muerte, que ya muchas veces hemos pasado por ello. Háganos saber si este video le ha gustado, suscríbase a nuestro canal, compártalo con sus amistades. Hagamos comunidad lectora. Háganos saber si hay algún tema de su interés, si hay algún libro que desea que platiquemos, lo haremos con todo gusto. Únase a nuestro movimiento, una y uno, por cada autor, una autora. Visibilicemos la voz de las mujeres, pero sobre todo, compartamos el enorme, el inefable placer de leer.